Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el aspecto inclinación de la escritura. Dijimos que estaba relacionado el carácter individual que tiene el sujeto con las ideas del ambiente. Y ya estuvimos viendo escritura invertida, vertical e inclinada. Y hoy vamos a ver las tres juntas cuando se presentan en un escrito. Acá, por ejemplo, en este escrito, a ver, ¿qué vemos? Acá vemos invertida, vertical, inclinada, inclinada, vertical. Es decir, tiene las variantes, las tres variantes. Eso sería desigualdades de inclinación, muchos le dicen inclinación oscilante, donde hay grandes oscilaciones de inclinación. Acá en este caso no se da tanto, pero bueno, tienen grandes oscilaciones y si es aisladamente podemos decir que es debido a una situación personal actual y es pasajero. El tema es cuando se presenta continuamente. Acá en la siguiente escritura tenemos vertical, vertical, invertida, inclinada, también están las tres. Después hay otras escrituras donde se ven más pronunciadamente, que ya lo vamos a ver seguidamente. Es decir, que la interpretación tiene que ver con la ambivalencia, ambiversión más bien, es decir, la persona es extra, intro, se adapta a cualquiera de las situaciones. Cuando es el ambiente gráfico que tiene armonía el escrito, podemos decir que hay una flexibilidad del carácter, donde se ubica la persona en el lugar del otro, que se suele dar en psicólogos o en psiquiatras, pero en general cuando hay un ambiente gráfico negativo, podemos decir que hay una lucha entre la necesidad de brindarse y los recuerdos frustrantes que le dan temor. Entonces hay una lucha entre deseo y temor. No es una lucha entre el yo y el tú o el yo y el mundo, o sea, el interior con el exterior, sino es una lucha que se da dentro del sujeto mismo. Entonces no sabe si decir sí, si decir no, es como un conflicto interno que tiene, donde hay contradicciones interiores para valorar las cosas y las personas. Es decir, que se da una lucha de impulsividad y de autocontrol dentro del mismo sujeto, entre la inteligencia y las emociones, entre el sentimiento y la razón. Eso sería la lucha que tiene el sujeto dentro de sí mismo. En general se da en los temperamentos nerviosos, que ya en algún momento haré algún video, y por eso decía, el sentido positivo nos da una flexibilidad del carácter cuando hay armonía, y no el sujeto cuando es ambivalente no encuentra suficiente motivo en sí mismo o en las circunstancias y entonces lucha en las decisiones. Ahora, cuando el ambiente gráfico es negativo, nos está dando esa lucha entre el deseo y el temor, entre la necesidad de darse y los recuerdos frustrantes que tiene y que no le deja frenar los impulsos. Varía de los fines y de los intereses. Ahora, por ejemplo, a ver, en otra escritura, acá seguidamente, también vemos, por ejemplo, acá tiene vertical, vertical, acá tiene inclinada ya, quitando el tema de la graduación estamos hablando. Miren acá esta inclinación que tiene. Acá la hizo levemente inclinada, pero acá ya la hizo más inclinada. Acá la hizo vertical. Recuerden que tomamos las jambas y las zampas. Acá, por ejemplo, en esta N la hizo invertida. Acá esta es una F que dice favor,
la hizo invertida también. Y seguramente, bueno, acá también, esta es una L, la hizo invertida, acá en la T es levemente invertida. Tenemos las tres inclinaciones. También podemos llegar a analizar cuando se da dentro de una misma palabra. Acá estamos hablando del texto en general. A ver, creo que tenía un ejemplo, vamos a ver. Acá mismo. Por ejemplo, esta palabra, esta escritura tiene palabras que tienen inclinación desigual. Ya no es en todo el texto que puede variar, sino en la misma palabra. Cuando es así, en la palabra, nosotros analizamos cómo empieza y cómo termina. Si empieza vertical, por ejemplo, y después sigue inclinada, nos está indicando que primero se autocontrola, después se brinda. Si es inclinada y después se vuelve invertida, nos está indicando que la persona es sociable, pero por determinada causa se está defendiendo. O sea, acá, por ejemplo, tenemos diferentes, dice acá. La F está, tendría que tomarle la medida, pero aparentemente levemente inclinada. La T, que la hizo en forma convexa, esta es una forma que posiblemente no haya explicado, es convexa. ¿Por qué? Porque hace la panza por el lado de lo social. Si fuera así en cóncava, está recepcionando lo que le viene del exterior. Pero acá en este caso, cuando es convexa, se está defendiendo. Entonces, eso pasa en la mayoría de las T. Adopta una actitud defensiva. Entonces, primero, aparentemente, la persona es sociable, se brinda a los demás, pero después adopta una actitud defensiva para posiblemente no tener más frustraciones. Vayas a saber lo que le ha pasado a esta persona. Entonces, vamos a tener esas palabras donde si empieza inclinada, por ejemplo, y sigue vertical, nos indica que hay una necesidad de ternura, pero está contrariada porque se frena esa espontaneidad, ese impulso de acercamiento, se defiende, limita la proximidad y la participación. También se dan estas escrituras en los psicólogos y en los psiquiatras, Es decir, nosotros vamos a analizar de acuerdo a cómo escriba dentro de la palabra, cómo sea inclinada. Por ejemplo, si la inclinación cada vez es más acentuada, quiere decir que la persona cada vez es más pasional, se entusiasma, tiene más sentimiento, digamos. Si cada vez se hace más invertida, quiere decir que está controlando el afecto, está controlando la pasión, porque no se siente en una situación favorable. Entonces tiene que controlar ese ardor interior que tiene. Entonces de invertida pasa a cada vez más invertida. Muchas veces tenemos que tener en cuenta a dónde se da, si es en el final de la palabra, si es el interior de la palabra o el inicial. Eso igual ahora no voy a profundizarlo mucho porque lo vamos a ver en grafología emocional, pero está relacionado todo con el simbolismo espacial. En las palabras de inclinación desigual muchas veces se está poniendo un énfasis en destacar una palabra o una frase por algún motivo o un deseo de claridad y precisión que quiere tener la persona. Y si es en negativo nos está dando que hay incertidumbre, emotividad, sugestibilidad o inconstancia. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar de acuerdo a las inclinaciones, eso igual ya lo vamos a ver en grafología emocional.
Por otro lado, dije que había inclinación rígida e inclinación vibratoria. Ese dato lo da Mauricio Sandro, un importante grafólogo español. Yo estuve en varias conferencias que dio aquí en Argentina. Sandro decía que había una inclinación vibratoria, que es en realidad la que estuvimos analizando hasta ahora, porque tienen un movimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí nos está indicando que esas pequeñas oscilaciones, la persona tiene emotividad, sensibilidad, según el grado de inclinación. Y en positivo, cuando la escritura, esa vibración es inclinada, quiere decir que hay una vivacidad de la emotividad, de la ternura, y afectos profundos, y las emociones dejan huella. Cuando la escritura es recta y es vibratoria, que está reprimiendo su naturaleza, en realidad es lo que ya vimos. Y cuando es invertida, que trata de dominar la afectividad, los sentimientos, porque le está temiendo la propia debilidad. Eso sería la vibratoria, que en realidad es la que ya vimos. Pero también Sandro habla sobre la inclinación rígida, que es aquella donde uno ve el escrito y permanentemente, o sea, aparenta la rigidez. ¿Qué nos indica la rigidez? Ya lo expliqué varias veces. Inflexibilidad. Tanto sea vertical o inclinada o sinistrógira, no importa. El tema es que siga siempre la rigidez, uno no ve que haya una vibración. Entonces nos está indicando, según Sandro, que el consciente domina los sentimientos, los impulsos y las tendencias. Hay un dominio de la voluntad sobre la sensibilidad que tiene el sujeto. Es decir, está realizando un control inhumano sobre su espontaneidad. También en sentido negativo, bueno, que hay dureza, indiferencia, frialdad, apatía. O sea, es una persona que se preocupa en forma excesiva por las apariencias. Bueno, acá por ejemplo tenemos estas escrituras donde tienen bastante, una inclinación bastante rígida, diría yo. No se mueve de esa inclinación, pero como ejemplo general podemos llegar a ver una firma. Pues nosotros también tenemos que analizar las firmas, todos los aspectos que nosotros vemos. Cuando después analizamos la firma, que ya lo vamos a hacer, vamos a analizarlo en la grafonomía. Es decir, por ejemplo, acá tenemos esta firma. Esta firma es rígida, miren. La inclinación es rígida, porque si la inclinación aparece en el texto, la interpretación va a ser sobre lo social. Ahora, la inclinación acá se da en la firma, la inclinación rígida. Entonces, la interpretación va a ser de su yo personal. Por eso podemos encontrar y podemos interpretar en las firmas, por ejemplo, si tenemos una firma que empieza con una inclinación sinistrógira o invertida, ¿no es cierto?, más de 95 grados, y después se endereza y va a ser más inclinada la escritura, nosotros ya lo relacionamos con que en principio se defiende hasta que conoce bien las situaciones o las personas y luego se grinda a lo social. Y lo inverso sería que empezara inclinada y terminara en forma sinistrógira. Si empieza inclinada, ¿qué quiere decir? Que naturalmente la persona es sociable. Y después, ¿qué pasa? Por algún motivo trata de defenderse, se repliega sobre sí mismo y no adopta esa actitud espontánea que inicialmente adoptó. Entonces,
Ya con este tema estamos terminando la inclinación. Para la clase próxima vamos a hacer un resumen general de este aspecto y posiblemente comencemos luego con abreacción, así que si les interesa los espero para la clase próxima. Hasta pronto.